Amigos televidentes, hubo una llamada de un ciudadano hablando de las AFP. El doctor Vargas Saya, en sus conclusiones del tema anterior, tocó también el tema de las AFP. ¿Cree usted que las AFP están cumpliendo con sus afiliados? Seguramente hay una persona, está de acuerdo, cotiza acá en la mesa. Creo que hay también uno de nuestros panelistas, está muy de repente contento con una AFP. Creo que Fernando dijo ayer que cotizaba, algo así. De repente usted, amigo televidente, no está contento. No sabemos. Nos puede llamar y decir su parecer frente a la pregunta. Ahí tiene usted la pregunta. Vamos con la primera impresión del panel y luego nuestro público. Ayer tuvimos acá como parte de las conclusiones, y parte de lo que dijo el doctor Urbina también fue que justamente en el país se lastimaban las instituciones del Estado para crear, ¿no es cierto?, unas instituciones particulares, empresas, para el desmedro del ciudadano. Por ejemplo, las ONP vienen luchando para pagar lo incorrecto al ciudadano, ¿cierto? Un ciudadano aporta, y al final, cuando quiere cobrar lo que aportó, resulta que la ONP contrata un montón de abogados que al final termina ganando el doble de lo que tendría que aportar para que este ciudadano no tenga el beneficio de jubilación que le corresponde. Entonces, frente a esto, Boloña Ver, como bien dijo el doctor Vargas Saya, crea pues esto, y no lo crea, en realidad no lo inventa él, eso no es real. Lo que lo hace es traer el ejemplo de Chile. En Chile es donde se crean estas AFP y se traen aquí al Perú, y en Chile no les ha ido tan bien que digamos tampoco, así que, y en Argentina no les ha ido tan bien que digamos tampoco. Lo que pasa es que aquí, frente a la debilidad de las ONP, se crea un recurso que son las AFP, donde el ciudadano aporta, pero al final cuando se jubila no te dan el 100% de lo que aportas, pese a que esta empresa ya trabajó tu dinero, que debería bastar con eso. Pero con los sueldazos que se ganan en las AFP, los altos funcionarios y los dueños y los inversionistas, seguramente no alcanza pues para quien sí aportó y dio su dinero a las AFP, finalmente tenga el sueldo justo, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de Alfredo? Claro, teóricamente, digamos, estos fondos privados de pensiones, ¿no? Digamos, Boloña los crea, digamos, como alternativa, entre comillas, ¿no?, a los fondos del Estado, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno se jubilaba o fallecía, obviamente, ¿no?, antes uno iba a lo que hoy es la ONP y cobraba una pensión, tu viuda, tus hijos, etcétera, ¿no? Se traen las AFP pensando que, como el Estado era poco eficiente, ¿no?, con las AFP se iba a mejorar eso. Entonces iban a pagar más, tu pensión iba a ser mayor, etcétera, etcétera. Ahora hemos visto que al final las comisiones son altas, ¿no? Las retenciones mensuales, o sea, los aportes que te sacan de tu sueldo son altas, ¿no? 11, 10%, 11, 12%, depende de la AFP en que estés, ¿no? Entonces, finalmente, pues, y al final la gente dice, caramba, o sea que tengo que morirme o jubilarme para cobrar la tremenda cantidad de dinero que ya tengo acumulada y que la veo nomás en un papelito mensual que me llega y nada más. Ojo con la comparación con los CTS, porque muchas personas a veces confunden, y la comparación por tiempo de servicios, claro, dicen, ¿por qué yo puedo sacarme un 50%? Podría sacarme antes, no, adelantarme un poquito cuando estoy sin trabajo, por ejemplo, y con la AFP no puedo. ¿Cuántos desempleados hay que tienen en las AFPs? 80, 50 mil soles, 60 mil soles, 500 mil soles, y no pueden cobrar ni un sol, estando sin trabajo. Ajá. Fernando Urbina. Mira. Bueno, este modelo, para empezar, yo hago una pregunta, ¿se justifica o no se justifica económicamente? Sí. Y yo me contesto, ¿se justificaría siempre y cuando este fondo de pensión que uno tiene en la AFP, su rentabilidad y también sus caídas, porque ojo, se han disminuido en las crisis, sea mayor que el mismo fondo, pero en un banco, en una tasa de interés? Entonces, si me demuestran que la AFP a lo largo de todo este periodo de tiempo, esta suma de dinero en el banco tiene un mayor rédito en la AFP, ahí se justificaría. Pero, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el fondo efectivamente tuvo una rentabilidad y creció. Pero en el momento de las crisis, también ellos administran una cartera. Y esa cartera es nuestro dinero invertido en las empresas que ellos, en la bolsa, en las empresas que ellos consideran conveniente. ¿Y qué ocurrió con la caída de la bolsa? Se disminuyó fuertemente los fondos. Eso es lo que hemos olvidado. Entonces ahí yo sí veo que hay un problema técnico de la AFP, ¿no? Ahora, este es un dinero que no tiene que el riesgo sea totalmente reducido. Siempre en una actividad económica todos compartimos un riesgo, pero acá no. Acá no tienen ningún riesgo, es decir, nunca sus comisiones se disminuyen, ¿no? Así es. Doctor Vargas Saya. Yo solo tengo que definir que las AFP es un invento del liberalismo económico, es un invento para ganar dinero
con el aporte de los trabajadores. Eso es así de claro. Cierto. Ellos ganan dinero, ellos no ponen un centavo. El fondo, el capital de estas empresas se constituye con los aportes de los miles y miles de trabajadores que dejan ahí su dinero, creyendo que cuando sean viejos van a poder tener siquiera una módica pensión que no la llegan a tener nunca. Y si la tienen disminuida. Las AFPs se parece mucho a los bancos. Es una especie de banco. Mientras los bancos ganan dinero, o los banqueros ganan dinero prestando el dinero, prestándonos a nosotros, nuestros propios ahorros, porque ellos no ponen un real. Ellos ganan dinero con los ahorros de los ahorristas. En las AFP ganan dinero con el dinero de los trabajadores. ¿Por qué el Estado no puede manejar la AFP? Las AFP y las finanzas y los estímulos, los privilegios, las exoneraciones y todos los aportes que puede hacer el Estado, que queden para el Estado. Entonces, y finalmente, cuando hay, como dijo el doctor Urbina, cuando hay quiebras, ¿no? ¿Qué crisis? Crisis. Debo decir decirles, señores, que la crisis solamente se las transfieren a los trabajadores. Así es. Pero los accionistas, directores y funcionarios que trabajaron ahí, bien, gracias, ellos ya sacaron sus indemnizaciones, sus préstamos y todo lo demás, y ellos han ganado muy buenos sueldos, que pasan 20, 30, 40, 50 mil soles de sueldo por manejar los fondos de los trabajadores. Y a los trabajadores se les niega una módica pensión. Esta es una forma de explotación también en un país que hay que componer. Correcto. Vamos con el soberano, con usted, amigo televidente. Marque los teléfonos, ingrese y responda a la pregunta. Las AFP tienen fondos también en el exterior, y en el exterior está la crisis. Corren traslado a todos los afiliados. Le damos la bienvenida, estamos en vivo. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Una consulta para el panel, por favor. Con felicitaciones sobre todo al doctor Aya. Una consulta, mire, señor. Yo estoy en una AFP. Estuve más o menos 15, 16 años. Cuando me llegaba mi estado de cuenta, de un momento que no me llegó, fui a la AFP a averiguar sobre mi estado de cuenta y misteriosamente había sido pasado a otra AFP. Me fui a la otra AFP, me tomaron mi firma, me hicieron un montón de... Bueno, la cosa que ¿cómo le puedo decir? Me estudiaron mi firma. Descubrieron que mi firma no era la verdadera. Pero hasta el día de hoy, en ninguna de las dos AFP saben dónde estoy inscrito. Yo estaba en Integra, me mandaron a otra AFP, y en la segunda AFP donde aparecí supuestamente he desaparecido. Ya. ¿Qué puedo hacer en este caso? Por Bien, favor. bien, señor. Disculpe, señor. Sí. ¿Cómo no? Ha habido fusiones de AFPs, se han fusionado algunas. Superintendencia de Banques Seguros y AFPs, y los señores del panel le darán alguna respuesta en un momento, luego de esta ronda de llamadas del público. Siguiente ciudadano, buenas noches. Buenas noches. Adelante, un poco más alto, amigo. Aló, buenas noches. Ahora sí lo escucho mejor. No quisiera que olvidemos que en la crisis, la primera fase de la crisis económica mundial, se perdieron, ojo, 20.000 millones de los fondos de los trabajadores en las AFP. Ya. En esta crisis que estamos de cara, y hay que ver claramente de qué se trata, una crisis de dimensiones incalculables, quizás el colapso de la economía mundial, las AFP, entre comillas, dirán que han quebrado, ojo, en la figura, pero se van a perder miles de fondos de los trabajadores. Y, hablemos claro, las AFP nada más que hacen, timbean con el dinero de los trabajadores. Esa es la palabra, timbean. Ellos ganan, los trabajadores pierden. Gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Siguiente amigo, estamos en vivo, adelante, por favor. Aló. Buenas Mi nombre noches. es Sonia. ¿Qué tal? Mire, independientemente de las AFP, que también me gustaría saber, yo tengo 10 años aportando en la AFP, no sabría cómo explicarme. Yo no quise inscribirme en AFP, ¿no? Quise en la ONP y en la empresa me dijeron que obligatoriamente tenía que hacerlo en la AFP. Otra consulta. Anteriormente, hablando del tema anterior que estaban tocando, mire, en mi empresa siguen pagando los 600 soles de mínimo. En la boleta figura 600 soles, nunca pasaron a más 645 ni los 700 supuestamente. Dicen que no, que solamente 600 soles porque hay... ¿Qué empresa, señorita Sonia?
¿Qué empresa? Es una empresa privada, no me gustaría de verdad decir en alto el nombre porque es una empresa... Grande, chica, mediana, grande, chica, mediana. Una empresa grande. Una empresa grande, increíble. Es una empresa grande. Pero si, ¿por qué no va? Hay denuncias al Ministerio de Trabajo, doctor, no sé si hay denuncias. Con reserva. Con reserva, así es. Así que Sonia, está expedito el derecho de usted a reclamar. Siguiente ciudadano en la línea, buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Yo Romero, habla Rodolfo de San Borja. ¿Qué tal, caballero? Yo he sido una persona que ha trabajado más de 40 años y me pasé a las CFPs considerando que iba a recibir una mejor pensión. Exacto. He adquirido la pensión vitalicia, pero el caso es que yo recibo un sueldo menos del salario mínimo. Y cada vez que miro a la AFP me dicen que por haber hecho un contrato con una aseguradora ya no tengo derecho a que aumente mi pensión, porque se supone que por lo menos la AFP debe asegurar el mínimo de pensión para uno. Y ahora estoy recibiendo menos del mínimo. Y habiendo trabajado 40 años, señor, en las empresas. Siguiente ciudadano en la línea, nos ha llamado el señor Rodolfo, si es un caso interesante, ¿verdad? Hay una superintendencia, que es la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, a las cuales recurrir también en este tipo de ilegalidades o incomodidades para los afiliados. Ahora sí, estamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Mire, yo no entiendo por qué cuando una persona se jubila, porque han bajado el techo de la edad de jubilación, le dan el 50%. El FP no dice que no está en la pensión para empezar no le alcanza a la persona, que es con el comparativo de los 6 últimos meses, creo que es. Como no alcanza ese monto, y ni siquiera el mínimo, le dan solamente la mitad. Y la FP espera 10 años, de ahí 10 años más, le va a dar el otro 50%. ¿Por qué no le dan el 100% al trabajador? ¿Por qué hay esa imposibilidad? El gobierno yo creo que debe intervenir aquí. Y lamentablemente hay una crisis ahorita, a muchos se habla de bonanza, crecimiento económico. Hay una crisis real de la gente, ¿no? Ahora trabaja el papá, trabaja la mamá, trabajan los hijos. El papá quiere comprarse una casa, quiere invertir en un negocio, no puede, porque tiene que estar sujeto a ese impedimento que hay, ¿no? Yo creo que el gobierno, si toma cartas en el asunto, resolvería un gran problema, un problema álgido que está pasando muchas veces en las familias peruanas, donde el mismo trabajador puede administrar su negocio. O sea, yo puedo poner una bodega, por decirlo, y me va a dar mucha más rentabilidad que la maneje una AFP, el otro 50% de mi pensión, de aquí a 10 años. Creo que es una realidad. Muy amable, muchas gracias. A usted las gracias por llamarnos, amigos televidentes. Vamos a regresar en un momento con nuestro panel, con más público televidente. A las 10 de la noche, no se olvide, José Luis San Pedro, también Ignacio Ramonet. Conozca los puntos de vista de estos pensadores que cuestionan al sistema. Vamos a las 11 noticias que impactan al país y regresamos.